no hayan más también, así que nos estamos preparando para estas grandes fiestas devocionales. Y bueno, qué mejor que festejar estudiando el Bhagavad Gita. Siguiendo estudiando ahí, vamos por el... Increíble, ya vamos por el capítulo 17, creo que habíamos quedado en el capítulo 17, por ahí. Estamos ahí en el capítulo 17, en realidad ya ingresamos en ese capítulo, estamos ahora por, si no me equivoco, la caridad. Vamos a hablar de las distintas modalidades de la naturaleza material aplicado a la caridad, a la fe, a la austeridad, al sacrificio. La alimentación ya lo vimos, por cualquiera que quiera, bueno, repasarlo, lo tenemos en los videos anteriores, así que sí, esa es la temática del día de hoy. Muy bien. Bueno, vamos a saludar un poquito a los que estamos. Ahí está Tita, Aribola, Tita Duna, reverencias, madre. Ahí Hare está, Krishna, reverencias a todos. bueno. ¿Está con Pedro por ahí, dando vueltas? No, Pedro está en Buenos Aires. Ah, bueno, ok, Se fue a ok. llevar a mi hija que empezaba otra vez la facu, Ah, bueno, bueno, bien ahí. así que debe andar por el templo, por ahí. Bueno, bueno. Ahí está también Rosita, que parece que no tiene micrófono, así que bueno, la saludamos y volvió después de un tiempo Rosa. Valentina también, bienvenida, que volvió después de un tiempo. Ahí está, Hare Hare Krishna. Krishna, un gusto verlos. Igualmente, igualmente. Atavi, Haribol, Prabhu, reverencias. ¿Cómo estás? Reverencia a Bharata Prabhu y Lalita Krishna Prabhu y a todos los devotos. Muchas gracias, Hare Krishna. Gracias a ti por estar. La madre Radhika Kumari, Devidasi, Hare Hare Krishna, Krishna, devotos. Hare Krishna. Y Bhakta Andrés, Molnar. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Hare Krishna, reverencias, Prabhu. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Ay, Gina Prabhupada. Gracias, Prabhu, por estar. Y Roque, ¿cómo estás, Roque? Hare Krishna, Deva, Lali, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá Bueno, andamos. bueno. Sí, todo bien. Acá estamos, entonces, bueno, los que se vayan sumando, después ya conocen la modalidad. Entonces, vamos a continuar con este capítulo 17. Como ya todos, creo que todos los que estamos conocemos un poco el Bhagavad Gita, siempre seguimos aprendiendo este Bhagavad Gita, pero bueno, tiene 18 capítulos. Eh, Vamos por el 17, que se llama Las Divisiones de la Fe, donde bueno, se van a explicar diferentes tipos de actividades, como dijo Lalit, basados o atravesados por estas tres gunas, las tres modalidades de naturaleza material, los diferentes tipos de fe, los diferentes tipos de austeridades, los sacrificios, los alimentos, los diferentes tipos de comidas, eh, y me estoy olvidando de alguna otra cosa, ¿no? Sacrificios, austeridades y la caridad. La caridad también se puede hacer en la pasión, en la ignorancia o en la bondad. Así que bueno, vamos a meternos con eso. Lalit, ¿te parece? Excelente, Arrancamos. Eva. Muchas gracias por darme paso. Bueno, aprovecho también a saludar a todos y agradecerles por permitirme, por permitir hacer este servicio. Bueno, bienvenida a Radhika Kumari, que estaba recién saludándolo, a Titaguna, Valentina, a Tavi, qué lindo verlo, Marcela Pérez, Rosita también, qué bueno que ha vuelto, Bacta Andrés, Roque y Rubén. Así que bueno, vamos a dar comienzo, si les parece, como siempre decimos, esto es una charla amena, estamos todos aprendiendo, así que la idea es, yo hay veces que estoy compartiendo la pantalla, un PowerPoint, y no hace falta que levanten la mano, o si la levantan también no hay problema porque Deva me puede ayudar con eso, porque yo no los puedo ver a veces, pero si no, pueden abrir el micrófono y consultar, hacer algún comentario, aporte, siempre es bienvenido. Así que esa es la idea de que todos nos nutramos, que todos aprendamos de este bello Bhagavad Gita, que es el que estamos estudiando ya hace varios encuentros
y seguramente, y por la gracia de Dios, de Krishna, vamos a terminarlo en el día de hoy. Yo creo que vamos a llegar. Y después, bueno, tienen en el YouTube que se llama Bhagavad Gita en Familia para repasar no solo esta charla, sino todas las charlas que quedan grabadas. Así que si lo quieren también compartir con allegados a las charlas, también es muy bienvenido y hace muy bien. De hecho, ahora vamos a leer un pasaje de lo que habla el Gita Mahatmya, que es otro tratado muy importante y que habla y resalta de las glorias de leer el Srimad Bhagavatam, obviamente, y el Srimad Bhagavad Gita. Yo hoy les propongo que directamente vamos a empezar con un verso que nos va a dar pie para toda la conversación que viene, para todo lo que es el desarrollo del capítulo 17, y luego pasaríamos al capítulo 18, que ya directamente vendría a ser un resumen de todo lo que se ha visto, y ahí expone Sri Krishna maravillosamente, bueno, todas las enseñanzas resumidas, se puede decir de alguna manera, hace un breve detalle de cada uno de los, no sé si de los capítulos, pero sí de lo más importante a resaltar para que nos quede claro, no solamente Arjuna. Arjuna, recuerden que es el representante de la humanidad en esa gran batalla, la batalla de Kurukshetra. Entonces es de importancia tener en cuenta de que esto nos ha legado a nosotros, nos ha llegado por la divina gracia Srila Prabhupada a través de sus comentarios, sus traducciones. Si bien sabemos que hay diferentes Bhagavad Gita, diferentes comentarios, pero bueno, el más recomendado se dice para lo que es la práctica que nosotros estamos realizando, que es la del Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción. El Bhagavad Gita recomendado es el tal como es, que en la portada que voy a compartir lo pueden ver. Para aquellos que no lo tengan, lo pueden solicitar, lo pueden leer de internet. Está en Vedabase, es una página de internet que se puede leer, o sea que no necesariamente uno lo tiene que comprar. Si bien tener el libro físico siempre es muy recomendable, es muy bonito, uno puede quizás no subrayarlo porque no se recomienda, pero sí hacerle marquitas, ¿sí? Con los post-it se hace marquitas, entonces uno va resaltando qué es lo que más le interesa, lo puede llevar de viaje. Bueno, y cuando no puede, uno en el teléfono o en la tablet o en la computadora puede consultar el Vedabase. Bueno, entonces vamos a empezar compartiendo pantalla con justamente el Vedabase. Vamos a leer, si les parece, como decía Devabrata Prabhu, el verso 17-11, o sea, el capítulo 17, verso número 11. Entonces, acá yo voy a minimizar, ya se está compartiendo la pantalla. A ver, denme un segundito. Perfecto. Siempre se hace una solicitud de reverencias, un ofrecimiento de reverencias a la Suprema Personalidad de Dios, quien nos ha legado todo este conocimiento. Esto se hace a través de un mantra muy conocido y es muy bueno aprenderlo para recitar, para prepararse para leer una escritura sagrada. Entonces decimos Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, en sánscrito, el verso del Bhagavad Gita, tal como es, 17:11, dice: Apalakan Shivir Yagyo Vididisto Yaijiyate Yastavyam Eveti Mana Samadaya Sasat Vikaha. Traducción: de los sacrificios, aquel que se ejecuta de acuerdo con las indicaciones de las Escrituras como una cuestión de deber y que lo ejecutan aquellos que no desean ninguna recompensa, ese sacrificio es de la naturaleza de la bondad. Esta es la traducción dada por, como decíamos anteriormente, Srila Prabhupada, y el significado también es comentado por él. Y acá le está hablando Krishna a Arjuna, ¿cierto? Nos vamos a poner en contexto. Krishna le está comentando a Arjuna todo este conocimiento. Dice:
Significado. La tendencia general es la de ofrecer un sacrificio con algún propósito en mente. Pero aquí se expresa que el sacrificio se debe realizar sin ninguna clase de deseos. El mismo se debe hacer como una cuestión de deber. Tómese, por ejemplo, la celebración de rituales en los templos o en las iglesias. Por lo general, esos rituales se llevan a cabo con el propósito de obtener un beneficio material. Pero eso no está en el plano de la modalidad de la bondad. Uno debe ir al templo o a la iglesia como una cuestión de deber, ofrecerle respetos a la suprema personalidad de Dios y ofrecer flores y comestibles sin la intención de obtener beneficios materiales. Todo el mundo cree que de nada sirve ir al templo solo para adorar a Dios, pero la adoración en aras de un beneficio económico no se recomienda en las disposiciones de las Escrituras. Uno debe ir tan solo para ofrecerle respetos a la deidad. Eso lo colocará a uno en el plano de la modalidad de la bondad. Todo hombre civilizado tiene el deber de obedecer las disposiciones de las Escrituras y ofrecerle respetos a la suprema personalidad de Dios. Ofrezco respetos a mi guru, a mi maestro espiritual. O mañana te mirando hacia Jana Jana Salakaya Chakshuru Militam Jenatas Maisri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual está tratando de abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Bueno, acá ya empezamos a ver cómo hay una información primera, no sé si les tocó esto, pero estamos acostumbrados, o por lo menos yo, o en la religión judeo-cristiana, de que vamos al templo y generalmente hacemos una solicitud de pedidos. No está mal, son diferentes modalidades, pero acá Srila Prabhupada nos está recomendando, y siempre nosotros hemos hablado de las diferentes modalidades. ¿Recuerdan? La modalidad de la bondad, la modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia, que se recomienda que estemos o que transitemos la modalidad de la bondad para pasar a la modalidad de la bondad pura. Ese es el puente, es el camino, pero para estar en la modalidad de la bondad hay que hacer cosas, justamente hay que moverse en el servicio devocional. Y acá nos está dando un tips, nos está diciendo, eso lo colocará a uno en el plano de la modalidad de la bondad. ¿Qué no colocará a uno? ¿Cómo podemos hacer? Porque uno se pregunta, ¿cómo puedo llegar a la modalidad de la bondad? Si yo estoy en ignorancia, cada vez que leemos o transmitimos este conocimiento, yo me identifico que estoy en la ignorancia o en la pasión. Bueno, esto es de a poco, es gradual. Para algunos no, para algunos, por supuesto, van directamente muy rápido según las actividades piadosas que hayan realizado en vidas pasadas y demás. Pero acá nos está diciendo que la adoración en aras de un beneficio económico no se recomienda a las disposiciones de las Escrituras. Uno solo debe tratar de ir para ofrecerle respetos a la deidad, o solamente por amor, solamente con una intención de relacionamiento. Ese es el trabajo que hacemos en el Bhakti Yoga, es justamente ofrecerle, ponernos al servicio de la suprema personalidad de Dios y no hacerle pedidos. ¿Por qué? Porque esto se da diferente. Nosotros nos ponemos a disposición de Dios, de Krishna, y Él nos nutre con todo lo que nosotros necesitamos. Como siempre se da el ejemplo de esta analogía de la raíz, de la planta, que tenemos que regar la raíz y todas las demás partes de la planta se van nutriendo, o aquel que da de comer al estómago y justamente todos los órganos del cuerpo se ven beneficiados, ¿cierto? No es que nosotros le estamos dando de comer a la mano, después al hombro, no, le estamos dando directamente al estómago y él se encarga de nutrir a todos los órganos del cuerpo. Entonces, de la misma manera, nosotros cuando servimos a la Suprema Personalidad de Dios, nos vemos nutridos, nos vemos beneficiados con todo lo que necesitamos y justamente lo que no necesitamos es apartado. Lo que no necesitamos, ¿para qué? Siempre se dice esto, nos tenemos que preguntar, es bueno preguntar, ¿para qué? Para el crecimiento espiritual, ¿sí? Esa es la idea del Bhakti Yoga, el crecimiento, la autorrealización, y en primera y última instancia sería lo que es el relacionamiento, el obtener este amor por Dios, que es lo que tantos acharyas nos comentan a través de sus vidas, o lo que lo podemos ver. Por ejemplo, en Srila Prabhupada
lo podemos ver en diferentes acharyas del movimiento o maestros espirituales. Uno puede observar cómo ellos se manejan en su vida. Entonces, ahora sí pasamos, dejo de compartir y ahora sí pasamos a lo que es el PowerPoint. A ver, ¿dónde está? Por aquí. Entonces, a ver si ya se está compartiendo. Justamente en la portada de este PDF van a poder ver este Bhagavad Gita que estábamos recomendando, que es el Bhagavad Gita tal como es. ¿Quién se ve en la foto? Los dos protagonistas. El más azulado, negruzco, es Sri Krishna, que es el auriga de la cuadriga de Arjuna, que justamente en el campo de batalla él es el arquero, el guerrero, el que está luchando. Simplemente el conductor de este carruaje de caballos es Sri Krishna. Él no participa directamente en la batalla, sino que hace un servicio. Él se pone al servicio de su discípulo y ahí hay otra enseñanza que podemos resaltar, ¿cierto? Bueno, entonces, como decíamos, el Bhagavad Gita es una literatura trascendental que se recomienda, debemos leer con mucha atención. Por eso le hemos prestado tanta atención y tanto detenimiento y estudio a estos resúmenes de los capítulos. Si ustedes se pueden dar cuenta, hemos ido nos deteníamos en cada paso cuando surgían preguntas, y esa es la idea, es estudiarlo, conocerlo, leerlo una y otra vez, porque desde una sola primera lectura, desde ya le digo que no nos va a hacer el suficiente beneficio que nos puede dar en diferentes lecturas, abordándolo de diferentes maneras. Hay algunos que leen el Bhagavad Gita todo completo, algunos primero lo que hacen es leer los versos y después los significados. Bueno, son diferentes maneras de abordar. Otros lo leen por capítulos, otros leen un capítulo todos los días, otro un verso todos los días, y así sucesivamente hay diferentes maneras. Pero sí la idea es no solamente leerlo, sino estudiarlo. Y se recomienda siempre el estudio de manos de un maestro espiritual, de una persona genuina, de una persona bhagavata que se dice, que es aquel que no solo está predicando, sino que está enseñando con su ejemplo, ¿sí? O sea, está predicando y a la vez está practicando lo que está predicando. Dice acá, Gita Sastran Ida Punyam Yapatate Prayata Pumam. Dice, si uno sigue adecuadamente las instrucciones del Bhagavad Gita, puede liberarse de todas las miserias y ansiedades en esta vida, está declarando, y la próxima vida será espiritual. Esto fue extraído del Gita Mahatmya, como les decía, es un tratado que se trata de, relata en diferentes, por capítulo hay diferentes historias, en el cual Shiva, un devoto muy excelso de Sri Krishna, le está relatando a su esposa Parvati. Y esto, bueno, lo comentábamos. Y ahora sí, nos adentramos, voy a agrandar un poco por si no podemos leer bien, las divisiones de la fe. Como nos decía Devabrata, hoy vamos a ver las divisiones de la fe, explora las diferentes categorías de fe que existen en la humanidad. Clasificadas, o sea, la vamos a categorizar, no la vamos a categorizar, no yo, sino el Bhagavad Gita. Sri Krishna lo hace directamente, es un maestro por excelencia. Sri Krishna, aparte de Dios, es maestro, porque directamente está dando una clase magnífica a Arjuna, ¿cierto? Entonces dice clasificadas según las tres modalidades de la naturaleza material, que son bondad, sattva, pasión, rayas, e ignorancia, tamas. Arjuna pregunta a Krishna sobre la naturaleza de aquellos que practican la espiritualidad sin seguir las escrituras y cómo su fe se clasifica en estas tres modalidades. Entonces ahora vamos a abordar una por una. Ya lo veníamos haciendo del video de la charla anterior, ahora estamos directamente hablando de las tres modalidades, hacemos un pantallazo y vamos a dar algunos ejemplos. Hoy he traído muchos ejemplos porque la idea era que podamos compartir, que podamos extraer ejemplos de nuestra vida, de que podamos traer el Bhagavad Gita a nuestra vida diaria, que esa es la idea, no que quede en un manual de biblioteca, ¿sí? Como tantos otros que podemos llegar a tener, o por lo menos que tengo yo. Tengo algunos manuales que lo uso, lo leo y lo guardo. No, este es
un manual de instrucciones de vida. Entonces, por eso vamos a traer ejemplos para que vayamos, bueno, de alguna manera, si sirve, tratando de entender todo este magnífico capítulo 17. Dice, Krishna comienza explicando que cada ser humano nace con una predisposición hacia una de las tres modalidades de la naturaleza material: bondad, pasión e ignorancia. Esta predisposición influye en su fe y por lo tanto en su conducta y adoración, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la fe en la bondad, por ejemplo? A ver cómo se comporta una persona. Y acá eso es lo que decíamos. Está bueno que empecemos a decir, ah, sí, yo me comporto de esta manera, yo no me comporto de esta manera. ¿Por qué? Porque la vida espiritual, siempre decimos, hay que saber dónde uno se encuentra para empezar a caminar esa vida, ¿cierto? Este es un camino, es un proceso. Y este proceso no puede comenzar de cualquier parte, tenemos que saber dónde nos encontramos. Entonces las escrituras nos revelan esta información, nos revela dónde nos encontramos. Dice que las personas en la modalidad de la bondad adoran a los semidioses y buscan pureza y sabiduría. Se inclinan hacia prácticas espirituales y actividades que promueven el conocimiento y la verdad. En el verso 17.4, Krishna dice, los hombres en el plano de la modalidad de la bondad adoran a los semidioses. Estas personas suelen ser sinceras, suelen ser compasivas y respetuosas, y buscan vivir de una manera ética y moral. Entonces ahí ya nos está dando algunos lineamientos de personas que se encuentran en esta modalidad. Acá hay un chat, no sé si... Ah, Hare Krishna reverencia, perfecto. Bueno, fe en la pasión. ¿Cómo es esto? Aquellos en la modalidad de la pasión adoran a seres poderosos y ricos, como demonios o entidades que poseen gran fuerza y riqueza. Sus prácticas espirituales y actividades están motivadas por deseos de éxito material, poder y reconocimiento. Justamente en el verso 17.4, continuando lo que decíamos recién, dice, los que están en la modalidad de la pasión adoran a los demonios. Recordemos, y lo dijimos en la clase pasada, que cuando hablamos de demonios, de personas divinas, más que nada se está refiriendo, por lo menos en este contexto que estamos leyendo, personas que siguen o no siguen las escrituras. Entonces, dimos ejemplos en la clase pasada de gente que puede ser demoníaca o vista como justamente demoníaca, y gente que está en el plano de la divinidad, ¿cierto? Santa, personas santas. Entonces estas personas, dice, suelen ser ambiciosas, competitivas y a veces egoístas, enfocándose en logros y placeres mundanos. Ya vamos a dar ejemplos de todo esto, así que vamos tranquilos con este tema. Y después tenemos fe en la ignorancia, tamas. Las personas en la modalidad de la ignorancia adoran a fantasmas y espíritus y se involucran en prácticas destructivas y caóticas. Su fe y actividades están teñidas de superstición, miedo y confusión. En el mismo verso, el 17.4, muy recomendable para leer, dice, y los que están en la modalidad de la ignorancia adoran a los fantasmas y espíritus. Estas personas tienden a ser indisciplinadas, letárgicas, o sea que son personas justamente a menudo se involucran en comportamientos autodestructivos. Ya hemos dicho y hemos comentado, pero vamos a comentar ejemplos de cada uno de estos. Entonces, alimentación, sacrificio, austeridades y caridad. Estos son los temas que habla este capítulo. Krishna continúa explicando cómo las tres modalidades, bueno, la alimentación... Caribol, sí. Sí, Debo. Disculpa, quería hacer un comentario. Me parece interesante en este verso 4, Sí. porque uno se podría preguntar, ¿y dónde están situadas las personas que adoran a Dios? Porque las personas que están en la modalidad de la bondad adoran a los semidioses, los que están en el plano de la modalidad de la pasión adoran a los demonios, y los que están en el plano de la ignorancia adoran a los fantasmas, espíritus. Y los que estábamos adorando al Señor Supremo, a veces de manera deficiente, ¿dónde estamos? Y Prabhupada dice en el significado, dice de este verso 4, dice, la adoración de Dios es para personas que están situadas en el plano de la trascendental de la bondad pura.
Muy bueno ese aporte, muy bueno. Así que ese es la cosita que está bueno, como que cierra este tema de la fe, dónde estamos situados las personas que estamos adorando al Señor Krishna. Está bien, con todas nuestras deficiencias, con todas nuestras falencias, a veces tenemos motivaciones materiales ahí encubiertas, pero Prabhupada dice en el significado que la adoración de Dios es para personas que están situadas en el plano trascendental de la bondad pura. Eso quería Qué comentar. bueno, qué bueno, qué buen aporte. Exactamente, el plano de la modalidad pura, recordemos que cuando estábamos comentando, como decía Deva, eh, tenemos diferentes modalidades. La bondad nos sitúa como un puente, como un trampolín, llamémosle, hacia la bondad pura. Y esta bondad pura, como estábamos comentando, se da cuando nosotros adoramos directamente a Dios, con nuestras falencias se puede decir, pero la intención, como se dice el dicho popular, la intención es lo que cuenta. Bueno, nosotros estamos intencionando y estamos tratando de ubicarnos. Por eso cuando nosotros espiritualizamos nuestras actividades, nuestros pensamientos, nuestro trabajo, por ejemplo, estamos justamente llevando la materia hacia el espíritu. Por ejemplo, un ejemplo clásico, la comida. La comida es boga, ¿sí? Es alimento que no ha sido ofrecido aún, pero una vez que nosotros lo ofrecemos a Dios, se transforma en prasada, es alimento espiritualizado. Entonces, ese alimento nos nutre de una manera y es el que nos está ubicando en este tema de la modalidad de la bondad pura, como estaba comentando Devabrata. Así que excelente, muy bueno. Ahí estamos todos intentando, nadando de repente, situándonos en una posición excelsa para devotos puros, que uno dice, eso es inalcanzable, eso solamente lo tienen los devotos. Se le preguntó se le estaba haciendo una entrevista a Srila Prabhupada y le preguntaron cuántos devotos puros hay en el movimiento. Y dice que Srila Prabhupada le dice a su asistente, ¿cuántos discípulos hay o cuántas personas hay en el movimiento? Y creo que le dijo un número, no sé si 3.000, una cosa así. Y dice, bueno, 3.000 devotos puros. Entonces ahí él nos está ratificando que nosotros, acercándonos al servicio devocional, al Bhakti Yoga, estamos transitando la modalidad de la bondad pura. Bueno, y ahora siguiendo, recién veíamos la fe, ahora entramos en lo que es los sacrificios. ¿Se acuerdan que es una de las categorías que íbamos a ver con respecto a la modalidad, de las diferentes modalidades? Entonces, cómo hacen las personas sacrificios en bondad? Por ejemplo, sacrificios realizados según las escrituras, sin deseos de recompensa material y con una mente pura. Un ejemplo común podría ser un ritual de adoración, puya, o un homa, una ofrenda de fuego realizado en un templo por un sacerdote devoto que ofrece alimentos. No sé si han visto, hay fotos muchas en redes sociales, en Facebook, por lo menos yo puedo ver que hay muchos brahmanas y también he visto en el templo cuando se hacen estos, personalmente lo he visto, pero les quiero decir que lo pueden ver también para los que no tengan cercano quizás un templo, estos homas, que son sacrificios que se hacen en un pequeño receptáculo de ladrillo que se pone, se hace un fuego y se hacen diferentes ofrendas, ofrendas de fuego, de arroz, de diferentes ghee, se le pone al fuego y bueno, y así se le va ofrendando a Dios. Flores también, y se recitan mantras, por supuesto. Y se hacen sin esperar nada a cambio. Esto no se hace como una contraprestación económica ni nada por el estilo. No, esto se hace simplemente por una ofrenda, un yagya que se llama, ¿cierto? Un sacrificio en la modalidad de la bondad. Y si nos remitimos a las escrituras, porque vamos a hablar de ejemplos de la vida diaria, pero también las escrituras, es importante ver quién se comportaba de esta manera. Y Prahlad Maharaj es un ejemplo destacado de una personalidad del Srimad Bhagavatam, ustedes lo pueden ubicar ahí, donde realiza sacrificios en la modalidad de la bondad. A pesar de las dificultades impuestas por su padre, el rey demonio Hiranyakashipu, Prahlad se mantiene firme en su devoción. Recuerden que nosotros lo vimos a este pasatiempo acá en una de las clases. Este demonio, el padre, Hiranyakashipu, lo intentó matar, lo quiso tirar de un risco, de una montaña,
lo quiso envenenar, bueno, un montón de cosas le intentó de hacer y él solamente no solamente, sino por mantenerse firme en la devoción al señor Vishnu y a Krishna, se mantuvo firme en su servicio devocional. Y él dice que realiza sus actividades devocionales con pureza de corazón y sin esperar ningún beneficio material, motivado únicamente por su amor y devoción al Señor. Entonces acá tenemos un ejemplo muy claro, Prahlad Maharaj, para aquellos que toman nota, lo pueden después buscar en Vedabase, como decíamos, y ver la historia hermosa que sale en el Srimad Bhagavatam. Bueno, luego tenemos en la pasión. ¿Cómo se hacen estos sacrificios en la pasión? ¿Qué se les ocurre? Ya cada uno de nosotros ya sabemos qué es modalidad de la bondad, qué es la pasión. Bueno, acá lo está diciendo, pero vayámoslo pensando. Si una persona en la pasión sabemos que es una persona que tiene propósitos egoístas o con la esperanza de obtener beneficios materiales, por ejemplo, un empresario. Acá esto tengámoslo en cuenta, no estamos juzgando, con esta clase o la charla esta es juzgar, sino al contrario, es identificar quiénes se encuentran en las diferentes modalidades. Por eso espero no se tome como justamente nada como crítica. Al contrario, esto es simplemente poner ejemplos de las diferentes modalidades que tenemos los seres humanos y que están dispuestas por las escrituras. Simplemente estamos dando ejemplos. Como decíamos, un empresario que organiza una ceremonia grandiosa para mejorar su reputación y atraer más clientes. Entonces ahí está haciendo, como estamos viendo, si le podemos llamar algún sacrificio. ¿Por qué? Porque está poniendo de sí dinero, recursos y demás. Pero ¿qué pasa? Está persiguiendo beneficios materiales, que es la reputación y atraer más clientes. Un ejemplo notable, vamos a seguir con lo de las escrituras, porque uno puede decir, bueno, está bueno que tengamos ejemplos de la vida, pero a ver en las escrituras qué hay. Bueno, Indra, tenemos el ejemplo. Indra envía una tormenta destructiva para castigar a los habitantes de Vrindavan. También es un pasatiempo muy lindo, muy largo. Es que Krishna le recomendó a su padre que no adorasen a los semidioses, sino que adorasen directamente a la colina, y así por eso Indra se enojó. Es todo un pasatiempo, porque por ahí nos preguntamos cómo un semidios se puede enojar, cómo no va a saber que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Bueno, todo esto son pasatiempos que nos dejan enseñanzas y esa es la misión, el objetivo de los mismos. Entonces, volviendo, Indra ¿qué hace? Envió una tormenta destructiva para castigar a los habitantes de Vrindavan, porque habían dejado de adorarle, y en su lugar estaban adorando a Govardhan Hill, a la colina de Govardhan, y al señor Krishna. La reacción de Indra es un claro reflejo de su orgullo y egoísmo, característicos de la modalidad de la pasión. Entonces, bueno, ahí teníamos dos ejemplos que podíamos traer. Y ahora en la ignorancia, ¿qué sacrificio se puede hacer en la modalidad de la ignorancia? No sé si alguno, a ver, vamos a tapar acá, alguno me puede decir qué se les ocurre. Una persona que está en esta modalidad, ¿qué puede llegar a hacer? Bueno, acá sí, decime, Deva. No, a mí se me ocurrió, se me vino una cábala, ¿viste? A veces tiene Sí, supersticiones. No sé, me pongo. Está bien, un ajo abajo de la cama, no sé. Algo sí, así. Uno tiene hay exacto, muchas cosas exacto. así. Cábalas, Que claro ¿cuántas? que no están. Sí. Claro, ¿cuántas que Que no hemos están. tenido? Que no están, perdón. No, que no están basadas en no hay ningún basamento escritural que diga ciertas cosas, pero bueno, son como creencias populares y las tomamos. Tal cual, son creencias populares y de esas creencias van surgiendo nuevas creencias y demás se van popularizando, se van transmitiendo de generación en generación. Bueno, hace poco tuvimos los partidos de la Copa América
y cuántos de nosotros quizás ha hecho alguna cábala que tenía. Bueno, está bien, lo podemos tomar a chiste, lo podemos tomar como algo gracioso, pero hay personas que directamente dan un paso más en esto y hay que tener cuidado porque son sacrificios realizados sin seguir las reglas de las escrituras, como decía Deva, sin fe directamente, y pueden hacer daño a los demás, porque están en esta modalidad. Hay algunos que son inocentes y, como decíamos, un ajo debajo de la cama, bueno, esto, aquello, hacer 3 pasos para acá, después un paraguas no abrirlo adentro. Bueno, tantos tenemos, ¿cierto? Pero otro ejemplo sería un sacrificio realizado por personas bajo la influencia de sustancias intoxicantes. Esto sí hay que tener cuidado con el fin de obtener placeres mundanos o inducir daños a otros. Por ejemplo, clásico en la magia negra. Magia negra lo que hace es realizar, no, yo no soy muy experto en esto, pero lo que está comentando acá, tratan de inducir daños a otros. Entonces, directamente en esta modalidad, en la ignorancia, hay que tener mucho cuidado porque se puede directamente dañar a uno mismo y dañar a otros. ¿Sí? En realidad, en todas las modalidades y en la modalidad de la pasión también podemos ver que se puede afectar a las personas. Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta de qué nos está pasando en nuestra vida, o sea, cómo nos estamos comportando. Si en pos de ayudar a los demás o ayudarme a mí mismo o solamente a mí mismo. Y bueno, y todos estos parámetros nos los van dando las diferentes modalidades. Recordemos que, como decíamos, tenemos diferentes posiciones o diferentes aspectos en las modalidades, que unos tienen más y otros tienen menos, y estos son como los colores. Recuerdo una de las charlas que dijeron acá que son como los colores de primarios, que se van mezclando, ¿sí? Entonces por ahí tenemos la mezcla del color azul con el amarillo que hace el verde. Bueno, entonces se van tiñendo. No es que exclusivamente somos de una modalidad y nada más que esa modalidad. De hecho, en el día podemos transitar las diferentes modalidades, ¿sí? Entonces, es como una sopa, un caldo. Un caldo puede tener más de sal, más de pimienta, más de verduras, por ejemplo. Solamente son, y se puede ir cambiando a lo largo del día, del año, de la estación, de diferentes comidas y demás. Todo influye, los pensamientos, las actividades, las modalidades están inmersas en todos estos ambientes. Bueno, y un ejemplo de ignorancia. Iraña Ahí Kashipu. levantó la mano Valentina. Sí, sí, por favor, Valentina. Hare Krishna. Hare Krishna. Yo pensaba, Prabhu, gracias por la clase, en un ejemplo de sacrificio en la modalidad de la ignorancia, entendiendo que la ignorancia por ahí es la inacción, ¿no? Sí. Esto de querer retirarnos y yo me voy a retirar al bosque a meditar y no voy a hacer más nada, que lo transité más de una vez, ese deseo así como, no, yo me retiro de todo, de las actividades y me dedico a Exacto. ponerme en una posición y meditar, no se pensaba en ese ejemplo. Qué buen ejemplo, Valentina, porque nosotros vamos a, sí, vamos a tratar de ese tema que habla Krishna, que nos dediquemos a lo que tenemos que hacer, a los deberes que tenemos que hacer y no suplamos y no hagamos otros deberes que no son prescriptos para nuestra naturaleza material. Vamos a llegar ahí, pero es un claro ejemplo muy bueno de la ignorancia, el letargo, justamente, el no abordar nuestras responsabilidades. Entonces eso hace que estemos en esa modalidad, creyéndonos quizás que estamos en otra modalidad, en una modalidad más de altruismo y demás, como Arjuna le estaba comentando, le estaba sugiriendo a Sri Krishna, y Krishna le dijo, no, estás confundido, tú eres un kshatriya, tú eres un guerrero, y como guerrero, como tal, debes seguir ese deber prescrito y pelear en nombre de mí, eso es lo que te va a purificar. Pero él decía, no, pero yo, ¿qué pasa si yo me voy al bosque? Y tenía, ¿se acuerdan? Esto lo vimos en capítulos anteriores, argumentos muy sustanciales que decían, bueno, si yo me voy por la compasión que él tenía,
Y son valiosos esos argumentos, pero no, primero hay que justamente, es lo que decíamos entre los demonios y las personas santas. Las escrituras, siempre nosotros nos regimos el conocimiento que es captado por sadhu, se dice, sadhu, shastra y guru. Entonces nosotros podemos reafirmar nuestro conocimiento preguntándole a sadhus, a personas santas, viéndolo en las escrituras, que es shastra, y preguntándole a nuestro maestro espiritual. Ese es el conocimiento fidedigno y verdadero. Entonces, en este caso, Arjuna tenía un pensamiento que decía, como decía Valentina, me voy a ir al bosque, voy a abandonar mis responsabilidades, total ahí voy a meditar, y no, esto lo consultó justamente con su maestro espiritual, en este caso Krishna, y Krishna le dijo, no, estás confundido, eso no va. Bueno, y volviendo, Haribol, sí. Quería comentar con lo que dijo Valen, que el sacrificio requiere acción. O sea, una cosa, después Krishna va a hablar acerca de los 3 tipos de renuncia. La renuncia en la modalidad de la ignorancia, renuncia en la modalidad de la pasión y renuncia en la modalidad de la bondad. Pero acá estamos hablando de sacrificio. Sacrificio significa acción. Estoy haciendo una actividad. Entonces Krishna lo divide en 3, como vos dijiste. El sacrificio en la modalidad de la ignorancia básicamente es aquel que no sigue ninguna regla ni estipulación escritural. Y se hace, bueno, Krishna lo dice en el verso 13, sin fe, diferentes cualidades que tiene que tener un sacrificio para que sea en la modalidad de la ignorancia. Porque incluso uno puede tener una fe en la modalidad de la bondad. Por ejemplo, yo puedo hacer una adoración, que Prabhupada lo dice en el significado, una adoración de los semidioses, Sí. que habíamos leído antes, que es una fe en la modalidad de la bondad material. Pero yo lo puedo hacer esa adoración de los semidioses en la modalidad de la ignorancia. O sea, si yo lo hago sin seguir las regulaciones escriturales que se requieren para hacer determinado tipo de adoración y sin fe, es en la modalidad de la ignorancia. Mi fe es en la bondad, pero el sacrificio está hecho en la modalidad de la ignorancia. Exacto. Entonces se hacen ahí unas ciertas combinaciones. Y si yo lo estoy haciendo con un afán, yo puedo adorar a los semidioses, y si lo estoy haciendo con un afán de obtener algo a cambio, ese sacrificio está hecho en la modalidad de la pasión. De la pasión. Y si yo adoro a los semidioses, que es en la modalidad de la bondad, por deber, es una fe en la modalidad de la bondad, y el sacrificio está hecho en la modalidad de la bondad. Solo lo estoy haciendo por deber, sin esperar nada a cambio. Entonces ahí se generan esas combinaciones, pero sacrificio siempre es una actividad. Después, lo que hizo Arjuna, lo que estaba tratando de hacer Arjuna, eso lo vamos a ver en el capítulo 18, es una renuncia que se puede decir que es en la modalidad de la pasión, porque estaba renunciando porque lo veía como algo muy difícil lo que tenía que hacer, o en la ignorancia, que después Krishna explica que es por necedad, pero eso lo vamos a ver después. Buenísimo. Eso quería hablar. Muy claro, Deva. Muy bien, ahí levanta la manito de acuerdo de Valentina. Bueno, saludamos que se han incorporado Dina Dayal, también Doris, Ricaldes y Tulasi también, que antes habíamos saludado a todos, ahora también la saludamos a ella. Ah, y a Krishna Bandhu, también Das, y Braja Balavi. Qué lindo que se van reuniendo. Bueno, entonces continuábamos. Muy bueno el aporte, la aclaración de Devabrata y de Valentina. Eso también, justamente, lo vamos a seguir viendo en este ejemplo, más adelante. Bueno, en el verso 17-11 decíamos, que es el que leímos, de los sacrificios aquel que se ejecuta de acuerdo con las indicaciones de las escrituras como una cuestión de deber y que lo ejecutan aquellos que no desean ninguna recompensa, ese sacrificio es en la naturaleza de la bondad. Austeridades, ahora vamos a ver, o tapas, también llamado tapas, tapas que son penitencias, significa en sánscrito. También se dividen según las modalidades. La bondad en la pasión y en la ignorancia. En austeridades realizadas con sinceridad y moderación, como el control de la mente, los sentidos, el control del habla. Un ejemplo de austeridades en la modalidad de la bondad es cuando una persona se dedica a una meditación diaria, por ejemplo, el canto del Mahamantra,
el yoga o el estudio de textos sagrados, lo que estamos haciendo en este momento. Cuando lo hacemos en forma diaria, por ejemplo, estamos haciendo una austeridad. Ya estamos en la modalidad de la bondad. Cuando nosotros dedicamos nuestras actividades, estas que por ejemplo el yoga, el estudio de textos sagrados o todo lo que sea en pos de la autorrealización, meditación, el canto del Mahamantra, todo eso estamos en modalidad de bondad y bondad pura principalmente, porque estamos directamente entregados a Dios. Otro es en la pasión, austeridades realizadas para obtener respeto, honor y adoración. Un ejemplo cotidiano podría ser una persona que participa en un intenso régimen de ejercicio físico o dietas extremas con la intención de mejorar su apariencia física. Bueno, eso por lo menos yo lo he hecho, hacer alguna actividad, y es una austeridad, porque pongámonos a pensar, los deportistas, estos atletas que han competido ahora en París 2024, en los Juegos Olímpicos, o aquellos que compitieron en la Copa América, bueno, esos jugadores se levantan muy temprano por la mañana, comen muy poco o lo que sea justo y necesario, practican largas horas en el día, en el frío, en el calor extremo, bueno, y así. Entonces están practicando, porque uno puede decir, no, eso no es una austeridad. Y sí, en realidad es un sacrificio, es una austeridad, es como una penitencia. Ahora, ¿cuál es el destino? ¿Cuál es el destino? Es otra cosa. Y eso es lo que nos ubica dónde estamos, en qué diferentes modalidades. Entonces, el ejemplo que decíamos, la persona que participa en un intenso régimen de ejercicio físico con la intención de mejorar su apariencia física. Bueno, entonces ahí está en la pasión. Y por ejemplo, en la ignorancia, también lo tenemos. Decía recién de Babrata que nombró esta palabra, necedad. Austeridades realizadas con necedad, que causan dolor o a uno mismo o a otros, y que son destructivas para el cuerpo. Un ejemplo podría ser de esto una persona que se involucra en hábitos autodestructivos, como el consumo excesivo de alcohol. Otro también tema importante, ayunos extremos sin supervisión médica. Eso hay que tener cuidado. Estamos acostumbrados a practicar ayunos, pero hay algunas personas que podemos involucrarnos en ayunos que no están supervisados justamente por los médicos o no están recomendados por las escrituras. Esto ya directamente vendría a ser contraproducente y pueden traspasar a ser prácticas peligrosas que ponen en riesgo nuestra salud. Recordemos que nuestro cuerpo es un templo, ¿cierto? ¿Por qué es un templo? Primero porque habita Dios como Paramatma, entonces debemos cuidarlo. Y segundo porque es un transporte, nuestro cuerpo, hacia el mundo espiritual. Entonces, al ser un transporte, nosotros tenemos que cuidarlo. Y una de las cosas, de las premisas en la vida espiritual es cuidar nuestro cuerpo. Entonces, en esta modalidad de ignorancia, uno puede creer que está haciendo austeridades y hay que tener cuidado, porque estos ayunos no están recomendados. Consumo excesivo de algunos, también por ahí se han utilizado sustancias psicoactivas y demás, drogas, no son recomendadas en las escrituras. Eso lo tenemos que decir y tenemos que tenerlo en cuenta, porque hoy en día se mezcla todo, se mezcla como que puedo consumir una cosa y eso me va a llevar a un estado de conciencia. No, esto no está recomendado, por lo menos en nuestras escrituras, en ningún momento se menciona esto. Directamente se está catalogando que está en la modalidad, es una austeridad en la modalidad de la ignorancia. Así que para que lo tengamos en cuenta. Y en el verso 17, Krishna menciona esa austeridad triple realizada con fe trascendental por hombres que no esperan beneficios materiales, sino que lo hacen únicamente por el Supremo, se denomina austeridad en el plano de la bondad. Y ahora pasamos a la caridad, otro tema que a mí por lo menos me gusta mucho, porque también se da para hablar mucho de este tema. No sé si les pasa. ¿Cómo, dónde damos caridad? ¿A quién damos caridad? ¿Para qué usa la caridad? Bueno, vamos a tratar de despejar un poquito eso y es ya a las... Sí, en un rato, si quieren, vamos terminando, pero como siempre decimos, si quieren hacer algún aporte o comentario, es bienvenido.
En la bondad, ¿cómo es esa caridad? Caridad dada en un lugar y tiempo adecuados a personas dignas sin esperar nada a cambio. Entonces ahí tenemos el triple eh, características que lo posicionan en la modalidad de la bondad. Dada en un lugar y tiempo adecuados a personas dignas sin esperar nada a cambio. Un ejemplo de caridad en la modalidad de la bondad es cuando alguien dona alimentos, ropa, dinero puede ser, a una organización benéfica que apoya a personas necesitadas, como un refugio para personas sin hogar o una organización de ayudas en caso de desastre. Esto puede ser en la modalidad de la bondad. Y si lo queremos llevar a la bondad pura, si esto directamente es ofrecido a algún, en lo que es perdón, de lo que es el movimiento Hare Krishna, que se hace en pos de ayudar en lo que es a Dios, en lo que es su movimiento, como el movimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por ejemplo, Food for Life se me ocurre en este momento. ¿Lo han sentido nombrar? Food for Life es una organización que se encarga de hacer alimentos, de realizar, de cocinar alimentos y entregarlos a diferentes organismos, ya sea comedores de niños, gente en la calle. Por lo menos acá en Mendoza se está haciendo un movimiento muy lindo de que ahora en las personas que están en situación de calle, con este frío, se les da alimentos que son ofrecidos a Dios. Entonces no solamente se los está alimentando a esas personas, sino se les está dando la oportunidad de conectarse con la divinidad, con Dios. Bueno, en la pasión, ¿qué podemos decir? Caridad dada con la expectativa de recibir algo a cambio o con la esperanza de obtener algún beneficio material. Tengámoslo en cuenta, lo leemos de vuelta. Dada con la expectativa de recibir algo a cambio, o sea, yo te doy, pero espero retribuir algo, que algo me des a mí, y con la esperanza de obtener algún beneficio material. Un ejemplo, hay muchísimos, estos son simplemente ejemplos. Podría ser una persona que dona una gran suma de dinero a una organización benéfica, pero lo hace principalmente para recibir una deducción fiscal. Esto lo hacen muchas corporaciones, acá en la Argentina por lo menos, y en otros países también. Se hacen los supermercados, tengo entendido que donan, sí, está bien, lo hacen, pero reciben por otro lado, lo que hacen es una deducción fiscal. Entonces mejora su reputación en la sociedad o ganan reconocimiento público, porque esto después lo ponen en las redes sociales, en los noticieros, esta persona, esta institución donó tal cosa. Bueno, pero está bien, hizo un bien, no decimos que no, no estamos juzgando de que si es malo, como decíamos recién, o es bueno. Simplemente estamos identificando que se encuentra en la modalidad de la pasión. Y en la modalidad de la ignorancia es caridad dada sin respeto y consideración en un lugar y tiempo inapropiado a personas indignas. O sea, directamente le erramos por completo a todo, porque lo hacemos sin respeto y consideración en un lugar y tiempo inapropiado a personas indignas. Por ejemplo, podría ser donar dinero a personas que lo usarán para actividades destructivas o autodestructivas o perjudiciales, como son la compra de drogas o alcohol. Si nosotros sabemos que esa persona es lo que siempre se nos ha recomendado, por lo menos a mí cuando era chico, me decían, ojo, si le vas a dar, porque yo decía, papá, mirá, démosle a esa persona, y él me decía, no, no le demos porque le va a hacer mal, porque lo vas a incentivar a que siga comprando y eso le va a hacer peor, va a ser un círculo vicioso en su vida. Bueno, me lo fue explicando y lo iba entendiendo, pero al principio yo lo veía en una situación de carencia. En contrario, esa persona que se puede encontrar o no, puede ser una persona, no necesariamente etiquetamos a una persona en situación de calle, pero como se hace con estos alimentos vegetarianos, que se da con Food for Life, se le está dando alimento, o sea, se le está ayudando a esa persona, pero no con dinero para comprar diferentes estupefacientes o sustancias, sino para nutrirlo tanto físicamente como espiritualmente. Entonces en el verso 17-20 dice, la caridad que se da como una cuestión de deber, sin esperar retribución, en el momento y lugar adecuados, y a una persona que lo merezca, se considera que está en el plano de la modalidad de la bondad. Otros versos son versos que hemos dado acá en este Power,
porque están buenos que, como decíamos, esto es un breve resumen del Bhagavad Gita. Entonces, hay versos que está bueno que lo leamos, releamos y estudiemos. Entonces, la síntesis de la fe y la práctica También espiritual. Sí, ahí quería decir con respecto a la caridad en la modalidad de la ignorancia. Prabhupada aclara que también uno puede dar, por eso es un poquito, es bastante intrincado, porque hay algunas, se tienen que cumplir varios requisitos para que algo caratule en la bondad o en la pasión, en la ignorancia. Prabhupada dice que uno le puede dar caridad a una persona idónea, que sería en teoría caridad en la modalidad de la bondad, pero si uno no lo hace con el debido respeto y lo hace con desdén, o sea, eh, eso pasa a ser una caridad en la modalidad de la ignorancia. Entonces uno le puede dar a lo mejor una caridad a un brahmana o alguien que está, o alguien que está abocado a la práctica espiritual o a compartir las glorias de Dios a la humanidad, pero si uno no lo da con la conciencia adecuada, eso va a hacer que sea una caridad en la modalidad de la ignorancia. Entonces hay muchos temas ahí sí. Con la conciencia con la que uno hace las cosas, ¿no? Exactamente. La conciencia es fundamental en este tema de la caridad. Por eso, antes de hacerlo, podemos pensarlo bien y, como comentaba Prabhudeva, ver cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos intencionando, con quién conciencia, con qué respeto, si no lo estamos haciendo con respeto, qué hay detrás de este dar, si hay algo que esperamos a cambio. Bueno, todo eso lo podemos ir trabajando. Pero ¿cómo se puede trabajar esto? Eso me acaba de pensar, me acabo de pensar. Es conociendo, porque si nosotros no tuviéramos este conocimiento que nos ha legado a través de su vasto conocimiento, valga la redundancia, de Srila Prabhupada y Krishna en las escrituras y todos los acharyas que nos van legando, bueno, nosotros no sabríamos esto. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ir al Bhagavad Gita y remitirnos a este capítulo y decir, a ver, yo ahora quiero hacer caridad o quiero hacer alguna austeridad. A ver en qué modalidad me puedo identificar, cómo lo puedo hacer. Entonces, antes de hacer, nosotros con conocimiento podemos obtener esa conciencia. Por eso, conciencia de Krishna es un camino, es un proceso que es muy recomendado, porque no es solamente, como decía Prabhupada, sentimentalismo, no es solamente adorar y nada más, sino detrás de toda esa adoración hay una fuente de conocimiento, que está el tattva, perdón, que es la filosofía. Y luego está también el rasa, que es el gusto que se obtiene por esa filosofía, por entrar en ese gusto con el relacionamiento con Dios. Pero también tenemos que conocer, tenemos que justamente ver por qué hacemos lo que hacemos. Y esa es la idea de Bhagavad Gita en familia, dar los audios y demás, y estas clases, y ustedes que nos están nutriendo permanentemente para que podamos progresar en la vida espiritual a través del conocimiento. Y el conocimiento va despertando ese raza, ese... Sí, Roque, por favor. Sí, Hare Krishna. Sí, yo quería compartir algo que me gustó lo que dijo Deva, ¿no? Eso respecto a la caridad depende de la intención, ¿no? Y me acordaba de que el otro día estaba escuchando algo sobre la Biblia, sobre el libro de Daniel, ¿no? Y que decía que Daniel, en realidad, no, perdón, Daniel no, Job que tuvo tantos problemas, Job, ¿no? Y que resulta que él servía mucho a Dios y era muy beneficiado por Dios, pero en realidad él tenía miedo a Dios, tenía temor a Dios, o sea, no estaba relacionado desde el amor a Dios. Con lo cual también la ofrenda era en un lugar, ¿no? No es una pureza, ¿no? No llegó a ser un bhakti yogi de alguna manera, ¿no? Entonces, la historia es bastante intrincada también porque el demonio como que le dice a Dios de que lo ponga a prueba, sacándole todo para ver cómo reaccionaba él. Y bueno, y él sufre mucho. No terminé de leerlo todavía el capítulo, pero bueno, me gustó esto de que la intención también tiene mucho que ver, no solo lo que hacemos, sino la intención, ¿no?
Y también la Biblia dice de que dar una ofrenda a Dios, que Dios, todos somos hijos de Dios y que si no pensamos en nuestros hermanos, Dios no, tampoco quiere recibir nada, porque Dios no puede recibir una ofrenda si primero no le dimos de comer a sus hijos, ¿no? Que somos todos. Bueno, perdón si mezclo un poco las cosas, No, pero bueno, a fin de cuentas la intención es lo que define todo también, ¿no? Que es una parte importante. Hare Krishna, perdón Hare por las Krishna, ofensas. Prabhu Roque, gracias. Claro, exactamente, sí, la intención. Es lo que comentábamos, esta conciencia con la que hacemos las cosas es importantísima. ¿Cómo ubicarnos en esta conciencia? Bueno, con ese trabajo que hacemos diariamente. La sadhana, prescrita por nuestro maestro espiritual, el canto de las rondas, en la lectura diaria con determinación, entusiasmo, que nos guste hacerlo. Todo esto nos va llevando a una conciencia, a una modalidad de conciencia. Y esa modalidad generalmente es bondad o bondad pura, como decíamos al principio, cuando lo estamos haciendo con esa intención, como decía Prabhu Roque. Así que muchas gracias. Bueno, ya estamos por terminar. Yo ya creo que estamos transitando el capítulo 18. A ver. Lo dejé de compartir y ahora... Bueno, la perfección de la renunciación. Ese es el capítulo que entramos ahora, que es el capítulo número 18. Ya estamos en el último. Esto es solamente traigo un breve repaso de este capítulo. ¿Qué nos dice este capítulo? Dice que es el capítulo, ya sabemos, final, son 18 capítulos, este es el último, y resume los principales temas discutidos a lo largo del Gita. Krishna explica las diferencias entre la renunciación, sannyasa, y la renunciación al fruto de la acción, tyaga, y cómo estos conceptos se aplican en la práctica de la vida espiritual y material. ¿Recuerdan recién cuando Valentina nos comentó y Devabrata también aportó? Bueno, es lo que íbamos a hablar. La renunciación y la renuncia al fruto de la acción. ¿Qué es una cosa y qué es otra? Krishna describe que hay dos formas de renunciación. Sannyasa es una. Esta se refiere al abandono de todas las actividades que están basadas en deseos materiales. Los grandes hombres de saber consideran que renunciar a estas actividades es entrar en la orden de vida de renuncia. Este tipo de renuncia es un compromiso profundo que implica la renuncia no solo a los frutos de las acciones, sino a las propias acciones si éstas están impulsadas por deseos egoístas o materiales. Acá como ejemplo de un sannyasi, de la renuncia sannyasa en realidad, es la del maestro espiritual. Hay maestros espirituales que han hecho este voto, que abandonan, por ejemplo, una carrera profesional que tenían, abandonan propiedades, abandonan relaciones, para dedicarse a la práctica y la enseñanza espiritual. Imagínense qué tipo de renunciación es esa. Por eso cuando nosotros vemos a nuestro maestro espiritual o algún gurú, por eso se le presta también reverencias, porque es una persona que está entregada directamente a la vida espiritual. Y eso es bueno también, hablando de conciencia, como decíamos recién, es darnos cuenta, si bien lo hacen por gusto, pero la entrega, la renunciación, valga la redundancia de lo que estamos hablando, de estas personas en pos de la enseñanza espiritual, lo que nos están legando. Están dejando de lado muchas cosas. Muchos tienen, como decíamos, carreras profesionales, tienen quizás propiedades, tienen dinero y demás, y lo dejan de lado para entregarse a nosotros, a legar este conocimiento. Por eso son tan reconocidos y se les brinda tanta reverencia y respeto, y hay una etiqueta Vaishnava que habla de todo esto, del respeto que le debemos tener a estas grandes personalidades. Y tyaga, en contraste, tyaga es la renunciación de los frutos de todas las actividades. Los sabios llaman a este tipo de renunciación tyaga, que no significa dejar de actuar. ¿Esto qué les recuerda? A Devabrata recién nos decía que justamente no estábamos hablando de
estamos hablando de actividad, que son acciones, sino acá lo que dice es actuar sin el apego a los resultados. Esto significa realizar las tareas y deberes sin recompensas o beneficios personales, lo que lleva a un estado de desapego y también serenidad. Un ejemplo de esto, que se me viene, hay muchos, como decíamos, tenemos cantidad de ejemplos para dar, pero un empleado que trabaja en una oficina y realiza sus tareas con gran responsabilidad, a pesar de estar largas horas y el esfuerzo invertido, no busca el reconocimiento o un ascenso inmediato. Su motivación principal es el cumplimiento del deber. Solamente eso. ¿Cuántos hay de esas personas? Porque hay muchas personas que se entregan así a su responsabilidad, a su deber. Este empleado actúa de manera diligente y comprometida, pero no se apega a los resultados, como los elogios o las promociones. Su enfoque está en hacer el mejor trabajo posible sin estar atado a la recompensa personal. En el verso 18.2 dice, la suprema personalidad de Dios dijo, el abandono de las actividades que están basadas en el deseo material es lo que grandes hombres de saber llaman la orden de vida de renuncia, sannyasa. Y el abandono de los resultados de todas las actividades es lo que los sabios llaman renunciación, tyaga. Entonces, nuevamente va a hablar Krishna en este capítulo de las tres modalidades de la naturaleza material. Nuevamente, se habla en el capítulo 14, se habla en el capítulo 17, se habla en el capítulo 18. Es muy nombrado, explica las tres modalidades nuevamente. En bondad, las acciones realizadas sin apego, sin ego y con un sentido de deber. Por ejemplo, un voluntariado en un refugio de animales, se nos ha ocurrido acá. Enseñanza en una escuela comunitaria, esa puede ser otra. En la pasión, que puede ser trabajar, competencia en el trabajo para un ascenso, esa puede ser otra. Un empleado que trabaja arduamente y se involucra en proyectos complicados con la esperanza de ser promovidos o recibir un bono, esa puede ser otra en la pasión. Y en la ignorancia, lo estamos nombrando rápido porque ya lo habíamos visto, alguien que participa en actividades peligrosas como conducir de manera imprudente o practicar deportes extremos sin estar debidamente preparado, con el equipo de seguridad y demás. 18.23, vamos a ir, porque la idea era cerrar en el día de hoy, los tres tipos de inteligencia y determinación. Esto es muy importante. Dice que Krishna clasifica la inteligencia buddhi y la determinación, Dirti, según las tres modalidades de la naturaleza. Nuevamente hace hincapié en esto. Bondad, una persona que elige un camino profesional basado en la ética y el bienestar social, como trabajar en una organización sin fines de lucro. Esto es una inteligencia que se distingue entre lo que se debe y lo que no se debe hacer, y la determinación, que es constante y firme. Bueno, vamos a ver cuánto nos queda. Yo creo que nos va a quedar un poquitito más, pero yo ya me gustaría preguntarles a ustedes, para no darles tampoco tanta información, cómo se han sentido, cómo se identifican en su vida espiritual, qué pueden comentar de esto, si realmente lo que están haciendo, voy a dejar de compartir. Si hay ejemplos, Haribol, Hari, sí, Hari, Gol, buenas noches. buenas noches. No, te iba a preguntar, justo, pues si no después va a pasar y va a quedar. Recién mencionaste lo de la determinación en la bondad, como trabajar en una organización sin fines de lucro. ¿Cómo sería eso A ver, específicamente para poder visualizarlo, catalogarlo? bien, a ver, ya vamos ahí. Gracias por la pregunta, Hari. Quiero ponerme en contexto. Claro, estábamos hablando de que hay tres tipos de inteligencia y determinación. La inteligencia que distinguimos nosotros entre lo que se debe y lo que no se debe hacer, y la determinación, que es constante y firme. Una persona que elige un camino profesional basado en la ética y el bienestar social,
como trabajar en una organización sin fines de lucro. Se refiere justamente a hacerlo en la modalidad de la bondad. En contrario, por ejemplo, con esto se iba a entender un poquito mejor, y gracias por la pregunta, porque lo íbamos a explicar con todo junto. La pasión, por ejemplo, la inteligencia, ahí cómo utilizamos la inteligencia que confunde el deber con el no deber y la determinación que es impulsada por un deseo de recompensa. Por ejemplo, el atleta que entrena intensamente para ganar medallas o trofeos de competencias. ¿Sí? Esa es una inteligencia que confunde el deber con el no deber y la determinación que es impulsada por el deseo de recompensa. Esa determinación existe, pero tiene un impulso y ese impulso es desear recompensa. En cambio, la otra directamente lo hace en forma constante y firme y lo hace en pos de Dios, lo hace en pos de sin esperar algo a cambio. No sé si Ah, bien, bien, bien. Claro, hay, porque sin fines de lucro a nivel material puede ser que no quiere algo, una ganancia común, digamos, pero Ujú. muchas veces se busca una ganancia Exacto. de renombre, fama, Renombre, entonces sigue fama, estando la poder, pasión, claro, más abajo inclusive. Entonces tal cual. tiene que ser en relación a Krishna, digamos, eh, para que alcance un nivel, digamos, o puede ser en la bondad también, podría ser, ¿cómo se dice? Sin Krishna también, algún tipo de Sí, actividad, sí, sí, puede ser, ¿no? sí, Un puede ser la médico con bondad, valor. exacto, puede ser la bondad, como estábamos hablando, de hacerlo solamente por una ONG, lo que decíamos, una organización que no gubernamental. No necesariamente lo hace por Krishna, está en la bondad, pero no en la bondad pura. Como habíamos comentado al principio, la bondad pura es cuando nosotros entregamos ese resultado o esa acción directamente a Dios. Nosotros lo habíamos hablado, ¿se acuerdan? Con semidioses, que nos encontramos, que Devabrata intervino y dijo, bueno, pero está en la ignorancia, está la pasión, está la bondad y está la bondad pura. Entonces la bondad pura es la que nos sitúa a nosotros con relación a Dios. En cambio, la bondad sola directamente lo hacemos sin apego al resultado, pero no necesariamente entregado a Dios. Ahí está, podríamos decir, la diferencia. Eh, Muchas gracias, Ari. En el verso 30 dice que esta inteligencia en la modalidad de la bondad permite a una persona discernir adecuadamente entre las acciones que llevan al crecimiento espiritual y las que causan esclavitud y degradación. Bueno, y es como en parte lo que comentábamos anteriormente. Este conocimiento nos da inteligencia. ¿Qué se hace? Se nos da buddhi. Buddhi se nos da, no, se empieza a limpiar nuestras impurezas y demás del corazón y la mente, y nosotros podemos empezar a identificar qué cosas me van a llevar, como decíamos recién, yo voy a hacer una caridad. Bueno, ¿qué me va a llevar hacia un crecimiento espiritual y qué me va a llevar a una degradación? Entonces, todo esto lo está diciendo en este verso. Oh hijo de Prita, la comprensión por la cual uno sabe lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que se debe temer y lo que no se debe temer, lo que es esclavizante y lo que es liberador, está en el plano de la modalidad de la bondad. Y por último, sí, no sé si... No, quería decir un comentario porque uno por ahí lo quiere buscar en el Bhagavad Gita. Está bueno, claro, Krishna dice Buddhi, Prabhupada lo traduce como comprensión, cuando uno busca los tres tipos de comprensión, en la bondad, en la pasión, en la ignorancia. Eh, y básicamente nosotros también lo podemos entender la comprensión como discriminación, como cómo discriminamos, y la inteligencia. ¿Qué usamos para discriminar entre algo? Entonces la discriminación o la comprensión en la modalidad de la bondad está basada en el respaldo de las escrituras, se dice. Entonces la persona que busca cómo entender algo, cómo tomar una decisión, cómo elegir,
en la bondad se basa en las escrituras, que está diciendo, ese es el verso 30. Y después está la comprensión en la modalidad de la pasión, bueno, ahí está, después lo pueden ver el verso 31. No puede discriminar entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es religión, lo que es irreligión. No puede discernir porque no está buscando la fuente de conocimiento que son las escrituras. Y la comprensión o el discernimiento en la modalidad de la ignorancia directamente toma el camino erróneo. Cree que lo correcto es incorrecto y que lo incorrecto es correcto. Entonces, eh, nomás para aclarar que Prabhupada lo traduce cuando lo buscamos, es buddhi, comprensión, y también uno puede entender como discriminación o discernimiento, ¿no? Buenísimo. Ese puntito nomás, según Excelente. lo que yo Sí, sí, entiendo. sí. Lo que dice justamente en el Bhagavad Gita se traduce como comprensión, como lo que está comentando de Bhagavata, exactamente. Y acá dice los tres tipos de felicidad. Y acá dice, la felicidad, vamos a leer el verso directamente, que es el 18:37, y es lo que estaba comentando de Bhagavata. Aquello que al principio puede que se vea como veneno, pero que al final es como un néctar y que lo despierta a uno en la autorrealización, se dice que es la felicidad en el plano de la modalidad de la bondad. ¿Sí? Entonces, acá justamente, hablando de la felicidad, nos dice, la felicidad que parece veneno al principio, pero se convierte en néctar al final, ya que surge de la paz y de la mente y de la autorrealización. Por ejemplo, recién lo traíamos, el estudio de la filosofía espiritual. Alguien que se compromete con el estudio de textos espirituales, como el Bhagavad Gita, puede encontrar al principio que los conceptos son desafiantes, son difíciles de comprender, me cuesta, no lo quiero hacer, pero que a medida que el entendimiento, esta comprensión, este buddhi que estábamos nombrando, se profundiza, y la persona aplica las enseñanzas en su vida, experimenta una sensación de realización y paz interna. Y seguramente los que estamos acá podemos decir esto, podemos decir que nos está dando resultados. Por algo estamos acá, por algo llevamos tanto tiempo, nos da una paz, un sentimiento de realización, podemos tener atisbos de decir un insight dentro nuestro, de decir, sí, este es el camino. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiera comentar, pero tantos ejemplos tenemos de esto, resultando en una felicidad duradera que proviene de la autorrealización y la conexión con principios superiores. Entonces, a mí me queda un poquitito, pero yo creo que ya estamos en tiempo de Babrata, no sé qué te parece. Vamos a dejar por acá. Sí, me Después, parece buenísimo, Lali. Después podemos hacer un repasito y van a quedarle los últimos versos los del capítulo 18 que realmente requieren requieren mucha atención y son maravillosos. exactamente. Así que bueno, invitamos al que quiera comentar qué les ha quedado, qué les pareció, cómo se ven ustedes situados en esta situación, cómo se han visto anteriormente, cómo se ven ahora, qué les parece. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Bhakta Andrés, ¿cómo le va, Prabhu? Muy bien, gracias, Prabhu. Gracias por la clase, muy enriquecedora. Pero me surge una pregunta, Prabhu. Bueno, me pongo pues aquí a pensar. Sí. Yo estoy en prisión, ¿cierto? Pues tengo familiares y amigos que, bueno, cuando tienen la posibilidad, pues me hacen donaciones, contribuciones, me regalan ya sea dinero o útiles de aseo. Si me regalan dinero, pues como para comprar útiles de aseo, para comprar eh, elementos de comer, ¿sí? De pronto pagar deudas, cosas así. Y pues había escuchado cuando asistía a las reuniones cristianas antes de conocer los Vaishnavas, tienen un lema que es bendecido para bendecir.
Entonces a veces me pongo a pensar y digo, bueno, ¿será que de pronto pues yo hago un esfuerzo muy mínimo porque soy demasiado pecaminoso, pecador, pero pues hago lo que puedo hacer en este lugar, ¿no? Porque es muy limitada la práctica y todo, aunque pues yo tengo mi Bhagavad Gita como tal, eh, lo leo, hago mis rondas, que pues no son muchas, pero pues me esfuerzo por hacerlas, mantengo pendiente de los grupos, de la información, ¿sí? Entonces digo, ¿será que de pronto Krishna ve este esfuerzo y bendice a mi familia para que pueda llegar esa bendición a mí? ¿O será que estoy especulando en mi mente o no sé? O sea, de pronto no sé si yo pueda de alguna manera llevar pues como esas ofrendas, bueno, ofrendas no, porque pues, yo no soy una deidad ni nada, pero bueno, esas donaciones, poderlas como presentar a Krishna para que pues, se tenga en cuenta de que ellos lo están haciendo con un buen gesto. Pues, para mí, si me hago entender, por ejemplo, este teléfono, esto no es permitido acá, esto me toca tener sentido y todo, pero me cuesta sostenerlo, tengo que pagar por tener el teléfono, tengo que hacerle recargas, ¿sí? Y pues todo ese dinero viene de la calle, de afuera, de mi familia, de mis amigos. Pues es gracias a eso que yo puedo estar aquí en este momento hablándote a ti. No sé si me entiendes. ¿Sí? Sí, Prabhu, es admirable, lo felicito realmente de mi parte, desde mi punto de vista. Le agradezco muchísimo haber compartido, haber abierto su corazón. Y sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo. Krishna dice en el Bhagavad Gita, por ahí Deva me puede ayudar, pero dice todo lo que ofrezca, todo lo que regales, todo lo que recibas, tan solo ofrécemelo a mí y eso justamente uno lo va a espiritualizar. Entonces, de esa manera, usted, Bhakta Andrés, que se encuentra en esa situación, todo lo puede espiritualizar y todo lo que está haciendo, todo lo que recibe y todo este progreso espiritual ayuda también a su familia. Eso lo tengo entendido por las escrituras. Cuando hay un devoto en la familia, ayuda el proceso y justamente todo lo que usted está recibiendo, si lo ofrece a la deidad como lo está haciendo, a Dios, a Krishna, esto es tenido totalmente en cuenta y esa intención y todo lo que usted está haciendo, sea poco o mucho, o todo lo que estamos haciendo, porque realmente nosotros nos encontramos también limitados. Estamos todos dentro de una prisión, por supuesto que no voy a comparar la situación, no he estado en esa situación, pero no puedo compararla, pero sí estamos, como dice Srila Prabhupada, prisioneros, estamos en este mundo material que estamos limitados por muchas cosas. Entonces, nuestra limitación, también como le pasa a usted, también nos vemos limitados en nuestras rondas, nos vemos limitados en nuestro proceso, en nuestra sadhana, en nuestras ocupaciones. Entonces, de esa manera, también nos cuesta, hacemos sacrificios, hacemos una austeridad y por eso le agradezco mucho su comentario. Pero estamos todos en el camino y lo aliento de mi parte, de mi humilde posición, a que continúe Bhakta Andrés. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Gracias, gracias por compartir tu sabiduría Haribol, y misericordia. Hari. Haribol. Andrés, no nos olvidemos que Krishna nació en la cárcel. Y los papás de Krishna hacían servicio para Krishna a distancia en la cárcel, así que es bastante particular como Krishna elige eso en Kali Yuga, ¿no? Para venir. ¿Qué connotaciones tendrá? Habría que investigar las enseñanzas de los acharyas. Te mando un saludo, Hare Krishna. Gracias, Hermosa, Prabhu. Hare Krishna. hermosa foto tenés atrás. No, es un pequeño altar que yo construí. Qué bien, hermoso. Srila Prabhupada, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna. Mirá, hermoso. Sí, y pues ahí tengo el Gita.
Gita, hay algunos libros de Sí, sabiduría de la India. de sabiduría de la India. Qué bien, qué bien. Muchas gracias por compartir y por abrir. eh, Es lo que me acompaña. ya lo creo. Bueno, no sé si alguien más, si no ya estamos en tiempo. Estamos y 28, 29. Ya en el día de hoy estamos en horario. Si alguien más quiere decir algo, aprovechemos ahora. Si no, abrimos los micrófonos y... Roque, Doris, no sé. Hare Roque. Krishna, Hare sí, Krishna. yo quería decir algo que me impactó el relato de este compañero devoto y, y me estaba acordando, justo leí el otro día en el Bhagavatam la historia esta de un santo que estaba en una cueva y entran, no me acuerdo qué vándalos y terminan todos presos, siendo él un santo, ¿no? No me acuerdo el nombre. Y también me acordaba de Bhaktitirtha Swami, ¿no? Lo que tengo entendido era maestro espiritual de Nelson Mandela, no sé si estoy equivocado, que también estuvo preso, ¿no? Con lo cual, bueno, Krishna sabe por qué hace lo que hace y por dónde nos lleva, ¿no? Así que lo importante es tener siempre presente a él. Bueno, Prabhu, bendiciones, Hare Krishna, que esté bien. Bueno, Haribol, sí. Gracias a todos, gracias Bacta Andrés por contar tu historia, hermoso. Y bueno, gracias por estar siempre acá conectado. Y sí, desde todo, no hay, dice Prabhupada que no hay impedimento para el servicio devocional, no hay impedimento material. Hay muchas historias también de devotos que han sido a veces apresados. También se me viene a la memoria devotos en Rusia, predicadores que fueron torturados, ¿no? Por diferentes motivos a veces somos, como dice la Lalit, estamos acá, igual estamos en cierta manera privados de la libertad en este mundo que es una prisión, pero incluso en este mundo también podemos estar aún más privados de la libertad de acción corporal. Había algunos devotos rusos que estaban prisioneros, que ni siquiera que los dejaban cantar su yapa, e incluso los trataban de torturar a través de cambiarles la conciencia, lavado de cerebro, drogas, para que dejaran de adorar a Krishna y no pudieron lograrlo. Ellos seguían adorando a Krishna. Entonces, y bueno, hay muchas historias ahí de devotos muy estoicos. Claro, uno en las situaciones de, de aflicción es donde más se puede meditar en Krishna. A veces, a simple vista, materialmente parece una maldición o alguna situación incómoda, pero en sí mismo es una oportunidad para refugiarnos más en Krishna, en alguna situación adversa de la vida. Así que bueno, gracias Andrés y gracias a todos. Y Doris, bueno, cerramos con el comentario de Doris, como la otra vez también. Parece que le gusta dar la conclusión. Así que bueno, Gracias, Hare Krishna. Bueno, la verdad que esta es una clase muy linda y no solamente es teoría, aquí vemos que es práctica y la práctica se realiza en las personas que realmente necesitan. Yo considero que estoy aquí en el movimiento gracias a que he conocido a devotos muy fieles que no abandonan a los devotos. En circunstancias difíciles he visto que los devotos son muy fieles a Krishna, porque Krishna es misericordioso con todos, no hace diferencia. Y yo creo que por eso estoy acá. Y uno de mis deseos es visitar las cárceles, donde un devoto que dirige las cárceles es un maestro espiritual que dijo que puedo ir yo y predicar las escrituras. Me dijo, tú tienes que ir y decir que estás predicando filosofía védica. Me dio ya la autorización, no recuerdo el nombre. Es un maestro espiritual, no sé qué nombre tiene, el que se ocupa de las cárceles. Pero qué misericordia, ¿no? Tener este deseo de poder servir a los devotos que están en una situación más difícil, porque nosotros también estamos presos de nuestros problemas. Ellos solamente la diferencia es que ellos lo saben, nosotros no lo sabemos, estamos presos, esa es la diferencia. Y decirte ánimo, ánimo a todos, todos vamos a salir de esta prisión
estemos dentro o fuera, no sabemos dónde estemos, pero creo que tú la tienes más clara, Andrés, así que decirte ánimo y que Krishna te va a sacar. Yo sé, tú aférrate a Krishna, es lo que una persona que salió de la cárcel me dijo, que él salió gracias a Krishna y gracias a que este devoto lo visitó y le dio ese apoyo y cantó, pero su yapa se aferró a cantar su yapa y lo sacó. Inclusive él pudo reunir trabajo dentro donde estaba, pudo reunir su dinero y comprar su libertad. Bueno, Hare Krishna, ánimo a todos. Hare Krishna. Gracias, Doris. Gracias, madre. Bueno, Yo recuerdo, Prabhu, que vi una publicación de Srila Prabhupada donde él decía que las personas que caen a la prisión son bendecidas porque tienen mucho más tiempo para las prácticas devocionales. Y es verdad, sí, porque pues siéndote honesto y sincero, pues aquí uno no tiene la mentalidad de que tengo que pagar los recibos de la luz, del agua, que tengo que mercar, que tengo que ir a hacer una diligencia, que tengo que ir a tal lado, que tengo que ir al trabajo. No, uno aquí pues simplemente tiene que cumplir con el reglamento interno como cualquier institución, cualquiera, un colegio, una empresa, cualquier lugar, levantarse temprano, salir, y las actividades son las que uno escoja hacer. Hablo de donde yo estoy, no sé otras partes, pero donde he estado en dos, inicié en una y ahora estoy en otra, pero pues es el mismo proceso, un solo proceso, sino que me trasladaron. Y si uno escoge qué quiere hacer, uno escoge de qué manera quiere invertir su tiempo, si lo desperdicia o si lo aprovecha. Y pues desde el momento en que yo supe que eh, iba a pagar una condena, en mi mente dije, no, yo tengo que aprovechar el tiempo. ¿Sí? Estoy condenado a 17 años y yo dije, uy, ¿yo cómo voy a pasar 17 años de mi vida por entre los dedos? Tengo que aprovecharlos, tengo que hacer algo. Y mira que en la cárcel donde llegué por primera vez, ahí tuve el contacto con Krishna, pero no lo supe. O sea, no lo identifiqué porque no conocía los devotos, no conocía la filosofía, no conocía nada. Pero a mis manos llegó un libro que se llamaba Krishna y tenía a Krishna pequeñito. Tenía ahí con la flauta, pero yo no sabía que era Krishna, ni que era religión, ni que era filosofía, ni que era nada. Yo creí que era una historieta, un libro de cuentos o algo. Y ahí relataba lo que el Prabhu me dijo ahorita. Que Krishna nace en la cárcel y yo alcancé a leer las primeras hojas y yo dije, oiga, esto se parece mucho a la historia de cuando iban a matar a Moisés, cuando persiguieron a Jesús. Oiga, pues que yo como así. Luego cuando me trasladan al tiempo, fue aquí adentro donde conocí a un devoto Hare Krishna. Cuando él me muestra las imágenes que vienen ahí dentro del libro del Bhagavad Gita, ahí fue donde yo dije, venga, yo ya he visto a ese niño, yo ya lo he visto, yo lo vi en la otra cárcel, en un libro que tuve, sí, llegó a mis manos, me lo prestaron de la biblioteca. Entonces, Prabhu, que también todavía está aquí, todavía está preso acá, pero pues no vive en este mismo pabellón, él mismo me dio la revelación, dijo, usted está llamado a, a, no sé, a concluir tal vez algo de la vida anterior. Posiblemente empezó en un camino Vaishnava y en esta vida lo tiene que completar. Y desde ahí vengo enamorado. qué aprendizaje, Prabhu. Falta Andrés, realmente me ha dejado anonadado con todo esto que comenta. Qué interesante, qué increíble, realmente increíble. Qué bueno, y como usted dice, tiene el tiempo, es un bendecido en el tiempo, que hay muchos de nosotros que no lo tenemos, lo que veníamos dando ejemplos y usted nos está dando, bueno, este doble ejemplo, triple ejemplo, realmente a mí me ha dejado sin palabras, le agradezco que haya, y como usted dice, es hasta místico esto de decir que, bueno, que Krishna estuvo en el otro establecimiento, ahora
de nuevo, parece que ya lo seguía, como usted decía, puede ser de otra vida, que esté quizás pagando lo que está pagando, pero bueno, mis mayores bendiciones para usted y todos los demás compañeros que tenga ahí con usted. Gracias, Prabhu. Gracias, Prabhu. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, terminamos. Gracias, un cierre espectacular realmente. Cierre muy lindo. Muy agradecidos yo de mi parte por haber escuchado, por haber transmitido, por el respeto. Por supuesto, perdonen los errores que uno seguramente puede cometer en estas disertaciones, las ofensas, sin querer dañar a nadie. Y bueno, espero que nos veamos el próximo martes, 19 horas. Algún otro exponente va a estar con nosotros y para su servicio, para lo que necesiten. Hare Krishna, muy buena semana a todos y nos estamos viendo en los audios todos los días. Gracias, Lalita. Hare Krishna, Lalit Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias, Gracias. saludos. Hare Krishna. Bye.